Conocían muy bien la teoría de la relatividad especial, que Einstein había propuesto en 1905. Algunos, como Schrödinger, por ejemplo, habían propuesto importantes trabajos previos al tema. Tenían, por lo tanto, bien claro que la mecánica cuántica entraba en serias contradicciones con la base de la relatividad que Einstein había elaborado en el marco de la física clásica. Básicamente, el problema era que la física relativista es fundamental y que las tres coordenadas necesarias para ubicar la posición de una partícula en el espacio y la coordenada fundamental temporal que indicaba el instante en que la partícula ocupaba esta posición desempeñan papeles de igual jerarquía. En contraste con la teoría cuántica, tanto en la formulación de Schrödinger como en la de Heisenberg, el tiempo y las coordenadas espaciales no eran tratadas con un pie de igualdad. En efecto, la formulación cuántica de Heisenberg, los problemas se enfrentaban trabajando primero con el tiempo, fijando un cierto valor y luego, una vez resultadas, se utilizaba una serie de reglas que determinaban cómo evoluciona el sistema estudiando con el paso del tiempo. O sea que el tiempo desempeñaba un papel distinto al espacio. En cuanto a la formulación de Schrödinger en su ecuación, para la formulación de onda del tiempo y las tres coordenadas tampoco son tratadas de manera equivalente. Si se pretendiera extender la mecánica cuántica de Heisenberg, el caso relativista dejaría de tener sentido trabajar a tiempo fijo y luego hacer evolucionar el sistema. En cuanto a la extensión de la formulación de Schrödinger, habría que cambiar la ecuación misma para que tiempo y espacio aparecieran de manera idéntica y entonces fueran intercambiables. No quedaba duda entonces que en 1926, cuando la formulación de la mecánica cuántica quedó establecida, que se extraía en la teoría no relativista y por lo tanto aproximada, se suponía que sucediera a la física clásica. Cuanto más pequeña fuera la velocidad de las partículas con respecto a la velocidad de la luz, mejor sería la aproximación. De hecho, la velocidad de los electrones de los átomos es mucho menor que la de la luz, y ahí, con la presión de las medidas experimentales de esa época, los resultados de la mecánica cuántica fueron razonables y satisfactorios. Pero los físicos nunca se conformaron con resultados aproximados. El primero en discutir cómo hacer compatible la mecánica cuántica con la relativista fue el propio Schrödinger, en el mismo año en el que publicó sus tres trabajos fundacionales de la mecánica cuántica. En efecto, la extensión de su ecuación de onda para el electrón del caso relativista fue propuesta en 1926 y consistió en cambiar la parte temporal de la misma manera en que fuera idéntica a la que contenían las coordenadas espaciales. También en 1926, ese mismo año y de manera independiente, Oscar Klein, Walter Gordon y William Fock publicaron sendos artículos de una propuesta equivalente para la ecuación de onda del electrón. De hecho, la nueva ecuación hoy en día se conoce como la ecuación de Clay-Gordon, por sus aplicaciones y en el estudio de otras partículas y de otros contextos. No se le escapó a Schrödinger que su nueva ecuación era incorrecta cuando se implica al estudio de los electrones. En efecto, la modificación que había propuesto implicaba que la probabilidad de encontrar en un instante dado al electrón en un cierto punto de espacio podía tomar valores negativos. Esto era absurdo, ya que no remarcábamos en el capítulo anterior la probabilidad de un evento de ser un número positivo y tomar entre 0 y 1. El físico inglés Paul Adrien Maurice Dirac, que por entonces trabajaba en la Universidad de Cambridge, también se había interesado a partir de 1926, que fue ese mismo año, en el asunto de la física cuántica y la relativista. A pesar de que estaba joven, había nacido en 1902, no era desconocido para los físicos de esa época y había hecho una monumental contribución al desarrollo de la física cuántica
en 1925, al encontrar el vínculo entre la formulación de Heisenberg y la de Schrödinger a partir de los conceptos de la física clásica. Por lo que vale la pena detenerse aquí para hacer el relato que hace el propio Dirac sobre este hallazgo y que tuvo enormes implicaciones para luego descubrir la solución que dio años más tarde al problema de la relatividad y la cuántica. Cuenta Dirac que los domingos solía hacer largas caminatas. En ocasiones resultaban muchas veces fluctuantes, aun cuando fuera el último día de caminata, fuera relajante y no a investigar. Uno de estos paseos por las sierras de Hong Monk, en las afueras de Cambridge, se le ocurrió la conexión entre las operaciones que hacía Heisenberg con sus tablas y ciertos objetos llamados coches de Poisson, utilizados en la formulación matemática de la mecánica clásica. Según confiesa Dirac, en ese momento no recordaba demasiado bien lo que esas cosas era un coche de Poisson, y como al llegar a su casa describió que no tenía ningún libro que lo explicara. Entonces tuvo que esperar muy impacientemente a que la biblioteca abriera al día siguiente. Y aquel lunes en el que Dirac confirmó en la biblioteca de la Universidad de Cambridge que su idea era correcta, entonces marcaría un avance monumental en la comprensión de la mecánica cuántica, tal como lo planteaba Heisenberg y su conexión con la física clásica. Pero Dirac no se detuvo allí, sino que también logró explicar cuál era la conexión entre la física clásica y la formulación cuántica de Schrödinger. Mostró que la ecuación para la función de onda no era otra cosa que la extensión del caso cuántico de una formulación equivalente a las leyes del movimiento de Newton, a la que William Hamilton había propuesto en los 29 en 1834, con broche de los trabajos que había iniciado cuando apenas tenía 18 y que Carl Jacob extendió una carta dirigida a la Academia de Ciencias de París y Berlín, esto en el año de 1836. Dirac no solo conectó la ecuación de Hamilton-Jacob con la de Schrödinger, sino que sugirió en un artículo publicado en 1933 en una poca leída relativista de la Unión Soviética una receta para realizar cálculos cuánticos. En este se definía una suma de trayectorias que 10 años después Richard Feynman, al darle cartura, transformaría en una herramienta fundamental de la física actual y a la que hablaremos más adelante. Volvamos al problema de la compatibilidad entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Dirac cuenta que en muchas ocasiones se divertía en su oficina jugando con objetos matemáticos. En relación al asunto en el que nos interesa, solía hacer lo que hoy se conoce como matrices de Pauli, llamadas así en honor al físico Walfrid Pauli, a quien se conocía y con quien nos volveremos a encontrar más adelante. Estas matrices tenían la forma de una tabla con 2 filas y 2 columnas, y cada una de ellas, de los 4 casilleros, había números, a lo que Dirac se refería al usar la palabra jugar. Era a realizar con estas tablas las operaciones que en la escuela nos enseñaban a hacer con los números, que es pues sumarlas y restarlas. Entonces, según él confesó en una entrevista, él creía haber encontrado las matrices independientes de Pauli y posiblemente Pauli las había encontrado independientemente de él. Pero en un paso adelante respecto de Pauli, Dirac súbitamente le dio cuenta de que no tenía por qué cenizarse a cantidades de 2 filas y de 2 columnas, porque no era el caso de 4 filas y en este caso de 4 columnas. Según Dirac, le llevó bastante tiempo contribuir 4 matrices, cada una ligada a 3 coordenadas espaciales y a la temporal. Fueron en realidad unas pocas semanas cuando resultado pudo describir una ecuación para la función de onda compatible con la teoría de la relatividad, que era válida aún para electrones que se movieran con velocidades apenas menores a la de la luz.
Cuando lo hacían a velocidades pequeñas, la ecuación de Dirac coincidía con la ecuación no relativista. A esto se agregaba que en contraste con la extensión propuesta de Schrödinger, las probabilidades resultaban eran positivas, como debe ser. El artículo de su propuesta apareció en 1928 y el éxito de la ecuación fue inmediatamente reconocida, a pesar que otro problema, en ese caso ligado a la teoría de la relatividad, seguía sin ser resuelto. Para comprender cuál era el problema, debemos discutir una ecuación muy particular que aparece en muchas camisas, en publicidades de pizarrones, y se trata de la famosa ecuación de la relatividad de Einstein, que es prácticamente muy conocida. E es igual a m por c al cuadrado. E, que es la relación de energía de una partícula en reposo junto con su masa, y la velocidad de la luz, que en este caso es al cuadrado. Como sabemos, la velocidad de la luz es una constante. La famosa ecuación fue en realidad escrita por primera vez por Max Planck en 1906 a partir de los trabajos de Einstein en 1905. Y es más complicada porque trata el caso general de una partícula, en este caso que es en movimiento. Pero conforme en la fórmula para el caso de las partículas que están en reposo. En realidad, lo que aparece en las camisas es las relaciones posibles. La otra ecuación tiene un signo cambiado y corresponde a la energía, que es negativa. En este caso es igual a E igual a m menos c al cuadrado. Por ende, la física clásica relativista descarta esta solución, porque una partícula en reposo no puede tener energía negativa. Entonces siempre se encuentra como E igual a m por c al cuadrado. En la mecánica cuántica, los valores de energía negativa no pueden ser destacadas, y por ello, al resolver la ecuación de Dirac para un electrón, ambas soluciones pues son aceptables. Por otro lado, un principio válido tanto en física clásica como en física cuántica es en el que dos sistemas físicos, para el caso los electrones, tienden a tener el estado de menor energía posible. Por lo tanto, si aceptamos la extensión de los electrones con energía positiva y negativa, dado que en mecánica clásica los electrones pueden dar saltos de un valor discreto a otro, al cabo de un tiempo suficientemente largo encontraríamos que todos los electrones terminarían teniendo energía negativa, y no esto es lo que se observa experimentalmente. Ante este problema, Dirac comenzó a especular que las soluciones de la energía negativa podían estar asociadas con partículas de carga positiva, y propuso destacarlas como el criterio de que era bien sabido que la carga del electrón es negativo. Luego, después de esto, en una conferencia que fue en junio del año de 1928, no habló y ya las descartaría, sino en una ecuación con una aproximación de la ecuación correcta. Luego de una charla que tuvo Dirac con Heisenberg explicando el asunto, este último le escribió a Pauli con el triple capítulo de la física moderna, es y permanece siendo la ecuación de Dirac. Para esta época, Dirac y Heisenberg coincidieron en el mismo barco de un viaje a Japón, donde ambos habían sido invitados para dar una serie de clases. En este punto cuenta Heisenberg que durante la trayectoria no discutieron sobre el problema, pues ambos disfrutarían el viaje. Las dos preguntas que Dirac se hacía sobre el tema banal muestran la manera en la que trataba de comprender cuál era la cuestión. En una búsqueda no temía hacer preguntas, y esto fue una técnica para que Dirac encontró finalmente la solución del problema de los estados de energía negativas. Partió de suponer que todos los estados posibles de la energía negativa del universo estaban ocupados por electrones. Si no uno de estos estados de energía negativa fuera removido, quedaría un agujero, un hueco sin llenar, y la energía aumentaría en una misma unidad. Ese agujero aparece debido al hecho de que en un mar los electrones de energía negativa, la ausencia de uno de ellos puede interpretar como una partícula de carga positiva. Entonces, además de los electrones de carga positiva que detectamos en el laboratorio, deberían partículas de carga positiva y energía positiva, y los agujeros del electrón,
A este mar de electrones negativos se le llama mar de Dirac. Con las únicas partículas de la carga positiva conocidas en ese tiempo, que era 1929, eran los protones, Dirac en principio identificó los agujeros de un mar con protones, pero era su posición. No resistió a su propia crítica ni a la de los colegas, y recién en 1931 Dirac dio una explicación satisfactoria. Respondiendo a las preguntas de la entrevista, la solución que proponía aparece en apenas 2 renglones del artículo que publicó en mayo de 1931. Un agujero, si lo hubiera, sería una nueva clase de partícula desconocida para la física experimental, que tendría la misma masa que el electrón y una carga opuesta. Dirac llamó a esta partícula un antielectrón. En 1932, después de que pasara un año desde la publicación de la propuesta de Dirac, un físico estadounidense, Carl Anderson, hizo el primer anuncio de la evidencia experimental de la existencia del antielectrón. Anderson estudiaba partículas de muy alta energía provenientes básicamente del exterior del sistema solar. Estas partículas en un viaje en el espacio, interactuando con otras partículas y que pueden reproducir cáscaras de partículas secundarias que terminan en millones de partículas que finalmente son absorbidas, por ejemplo, en la superficie de la Tierra. Entre estas partículas que forman lo cual se conoce como radiación cósmica, Anderson destacó los antielectrones, a los que su siguiente trabajo bautizó como positrones. Por su ecuación cuántica relativista de los electrones, Dirac recibió junto con Schrödinger el Premio Física de Nobel en 1933. Heisenberg en principio tampoco se sentía contento con la teoría de Dirac, pero su frente de atacar el problema parecía no dar una solución. Sería nuevamente Dirac quien encontraría el camino, pero de eso discutiremos más adelante. En su trabajo, Dirac inició con lo que se puede considerar la edad moderna de la antimateria, término que había sido usada en 1916 con el texto de la gravitación y que Dirac nunca utilizó. En este caso, sus antielectrones fueron los primeros miembros de la familia de las antipartículas y que en conjunto designamos como antimateria. Hoy sabemos que por cada partícula elemental, como los electrones, quarks, neutrinos, etc., existe una antipartícula, y con el mismo sucede para las partículas compuestas. En los casos de partículas con carga eléctrica, las antipartículas tienen cargas opuestas. En casos como el fotón, las antipartículas que, por ejemplo, forman la luz visible no tienen carga eléctrica, y este es su propia antipartícula, como el número 0, que es su propio negativo. En estos casos de partículas sin carga existen otras propiedades que distinguen las partículas pues de sus antipartículas. En ciertas condiciones, al chocar una partícula con su antipartícula, se aniquilan y producen otras partículas, por ejemplo, un electrón y un positrón. Estas pueden chocar y producir 2 fotones. Cuando las que chocan son partículas y antipartículas compuestas, las cosas no son tan simples y pueden producirse chorros de partículas en lugar de apenas 2 fotones del choque electrón y positrón. Como hemos propuesto escribir los resultados de la física en los últimos 100 años sin utilizar fórmulas matemáticas, a pesar de ello, Galileo haya aventurado por las matemáticas del lenguaje en el que Dios escribió el universo. Por eso nos concluimos al final. Y existen los conceptos básicos que conviene recordar que se vieron a lo largo de este video. El primero es que la mecánica cuántica de Schrödinger y Heisenberg solo es válida cuando la velocidad de las partículas es pequeña frente a la velocidad de la luz, y que es más cercana a los 300.000 kilómetros por hora. El segundo es que la teoría de Dirac implica la existencia de antipartículas. En el caso del electrón, la interpretación de Dirac predijo la existencia del antielectrón o positrones, y la confirmación experimental de su existencia hizo que la teoría fuera finalmente aceptada. Y tercero, pero no más importante, es que la interacción entre las partículas de materia
que forma nuestro universo, y la antimateria puede, en ciertos casos, producir aniquilación de pares de partícula y antipartícula. Como producto de estas aniquilaciones, pueden en casos los electrones y positrones emitirse fotones.